Buenas noches, Opiniones Federales. En este momento estamos en un lugar muy diferente al de todas las entrevistas. Estamos en la editorial Perfil con Jorge Fontevecchia. Uno de los temas que queremos tocar y más importantes, creo, de la democracia en este último tiempo es cómo está sufriendo en este momento la opinión, la libertad de opinión. Y para eso, ni más ni menos, lo traemos a Jorge en su editorial. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas noches. Qué gusto que me hayas dado esta nota, la verdad que nadie mejor que vos para hablar de lo que está pasando en este gobierno con la libertad de opinión. Todos somos libres, pero parece que la libertad de opinión, ¿qué le está pasando a la libertad de opinión en este momento, según tu mirada? Bueno, es un proceso que viene desde hace tiempo, no es solo en la Argentina, y concurren dos factores, uno tecnológico y otro sociológico. El sociológico tiene que ver con que en los años 60 y 70, después de la Segunda Guerra Mundial, con la generación de los hijos de los baby boomers, es difícil decir en qué momento comienza una era, pero más o menos alrededor de esa época comenzó lo que se llama la posmodernidad. La posmodernidad se caracteriza por nuevos valores. Uno podría empezar por Gustock, porque cada vez la tasa de natalidad es menor que la generación anterior, por el comienzo del fin del estado de bienestar, de cierta, podríamos decir, malestar en la cultura, progresivamente un paso de la sociedad industrial a la sociedad digital. Cuando Marx y Engels escriben el famoso manifiesto comunista y planteaban en el Capital todos los sólidos se diluyen en el aire, lo que estaban planteando era el malestar que producía la revolución industrial, en el que un montón de gente o se quedaba sin empleo o veía su empleo reducido. La sociedad digital también produjo ese efecto. Entonces hay una pérdida de la concepción de verdad. ¿Qué está pasando en el rol de la democracia con los medios? Porque se supone que la democracia es una libertad de expresión, es esto que nos permite a los medios contar un poco cuál es la historia y cuál es nuestra verdad, porque nosotros estamos del otro lado del mostrador, no estamos del lado del gobierno, del lado del mostrador del gobierno, estamos del lado del mostrador de la gente. ¿Qué está pasando con el rol de los medios y los distintos gobiernos? Primero, la palabra pauta me parece peyorativa. Sí. Está cargada, catectizada, de algo que parece ser espurio. A mí me gustaría más hablar, entiendo que vos hablas de publicidad pública nacional. Sí. En todos los países hay publicidad pública nacional. Claro. Que no tiene nada de espurio, con las cuales todos los gobiernos hacen anuncios de Estado, ya sea de que va a haber una vacunación, ya sea de que se anuncia una licitación, ya sea de que se anuncia un programa de salud, un programa educativo. En todas partes del mundo existe publicidad pública nacional. Después, en todas partes del mundo hay empresas públicas, en algunos países más, en otros menos, pero todos los países tienen publicidad, tienen empresas públicas. Esas empresas públicas también hacen publicidad. En el caso de Argentina, los ejemplos más notorios serían, no sé, YPF, Aerolíneas Argentinas. Entonces, eso no es pauta, como si fuese una contribución para que los medios sobrevivan. Estamos hablando de algo que entra dentro del mercado privado, normal, de la comunicación publicitaria, de la misma forma que empresas privadas hacen publicidad. Entonces, durante el gobierno kirchnerista lo que se hizo fue utilizar la publicidad pública en lugar de con un criterio comercial tradicional, usarla para castigar adversarios y premiar amigos. Eso es exactamente lo mismo que si mañana el dueño de una empresa privada muy importante decidiera poner avisos solamente en los medios que digan lo que a él le gusta y castigar a los medios
que dicen lo que no le gusta. Estaría tanto mal si lo hiciera el Estado como si lo hiciera un privado. O sea, la publicidad se rige por criterios, si se quiere, de medición, ¿no? En lo que es la cultura dominante actual de mercado. Entonces, de lo que estamos hablando es cuando los gobiernos utilizan la publicidad pública para premiar o castigar y no por un criterio de eficiencia. Sería lo mismo que un gobierno, cuando va a contratar el asfalto de una ruta o la construcción de una represa, decidiera castigar a un empresario que no puso dinero en su campaña y puso en la campaña del adversario. Pasa. Pero lo que estamos hablando es de la patología. Sí. Entonces creo que catequizar la palabra publicidad como pauta es convertir lo normal, lo sano, en espurio. O sea, puede haber corrupción con la publicidad oficial, con el alumbrado, barrido y limpieza, con la construcción de una represa. Entonces, puesto en orden, primero uno de los temas que vos tocaste, creo que como muchas veces sucede, se utilizan buenas causas con fines espurios. Entonces el kirchnerismo, como vos decís, hizo una discriminación con la publicidad oficial que está haciendo este gobierno de la misma manera. Los otros dos gobiernos que sucedieron en el medio, el de Macri y de Alberto Fernández, ninguno de los dos lo hizo. O sea, Macri colocaba publicidad pública, o sea, no colocaba, dejaba que se coloque publicidad pública en C5N, en página 12, en medios adversos. Y Alberto Fernández lo mismo, hizo colocar publicidad pública en los medios que lo criticaban. Entonces, tenemos una etapa donde la publicidad pública no era un tema de discusión hasta el comienzo del siglo XXI. Viene Néstor Kirchner, la publicidad pública como la obra pública, como la inversión pública, pasó a ser una herramienta para disciplinar adversarios y premiar amigos. Luego hubo 8 años de dos gobiernos totalmente distintos, el de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández. Vos fíjate que normalmente se menciona a Alberto Fernández, pero no el de Mauricio Macri. Mauricio Macri también cumplió con no utilizar la publicidad oficial, ni la obra pública, ni el gasto del Estado para premiar o castigar enemigos. Y ahora este gobierno repite la misma técnica del kirchnerismo. Siento tan antagónico supuestamente repetir una misma técnica, lo acerca demasiado. La fuente del opuesto es el opuesto. Los opuestos generalmente comparten metodologías con ideas opuestas, pero metodologías similares. Ahora, ¿qué te hace pensar que un medio está perfilado como antagónico al gobierno y otro como cercano? ¿Por qué ese distingo, digamos, en cuanto a la línea editorial? No entiendo la pregunta, ayúdame a entender. La pregunta es, bueno, vos describiste recién de que hay medios que son premiados y medios que son castigados de acuerdo a la línea editorial que siguen. Entonces, ¿por qué un medio seguiría una línea editorial si en definitiva ese medio lo construyen los periodistas que están afianzados, o por lo menos tratan de afianzarse a la verdad? Bueno, a ver, cuando se castiga a un medio y se premia a otro, se está castigando un medio que hace periodismo y se está premiando un medio que hace propaganda. Ahí está. No es una línea editorial u otra. Lógicamente que hay perspectivas de las cuales los medios pueden mirar la sociedad, si vos querés una perspectiva más progresista, una perspectiva más conservadora. Pero sea progresista o sea conservador, un medio profesional hace periodismo. Claro. Y cuando hace periodismo sigue normas éticas y de protocolos de periodismo. En líneas generales lo que se encuentra es que cuando se premia amigos, lo que se está premiando es alguien que no hace periodismo, hace propaganda, cuenta todo favorable respecto a eso, no es periodismo. Entonces no tiene nada que ver con la línea editorial de los medios. Los medios pueden ser progresistas o conservadores, pero son profesionales. Luego hay lo que no son, podríamos decir, periodismo, no son medios de comunicación en un sentido clásico del término, porque lo que hacen es propaganda. O sea, está muy definido. Cuando en las universidades se enseña comunicación son distintas formas. El periodismo es solo una de las formas de comunicación. La publicidad es una forma de comunicación profesional. La ficción es una forma de comunicación. Los poetas
es una forma de comunicación. Lo único que diferencia al periodismo de la publicidad, de la ficción, de la poesía, es que el periodismo utiliza lenguaje verista, es decir, que lo que está diciendo tiene que tener un correlato con algún fundamento de que esto cumple los protocolos de verdad, mientras que la publicidad no necesita aquello que dice tener una corroboración verdadera, y mucho menos la ficción. Entonces, no estamos hablando de líneas de medios más conservadores o más progresistas, estamos hablando de medios que no hacen periodismo, hacen propaganda, y de medios que hacen periodismo, que puede ser más progresista o más conservador. En general, aquellos que utilizan la contratación del Estado de cualquier servicio solamente premian a aquellos que hacen propaganda, y puede estar al mismo tiempo enfrentado a los que hacen periodismo progresista o conservador. No es un tema de línea editorial del medio. Si es editorial es porque es periodismo, lo otro no es una línea editorial, lo otro es propaganda. Pues es que, bueno, yo soy salteña, y dentro de este programa Opiniones Federales tratamos de pasear por lo que va pasando en las distintas provincias. Con respecto al tema de los medios, en Salta lo que nosotros vivimos es como que desde el gobierno salen a comprar los medios y ponen algunos testaferros, que fulano lo maneja, mengano lo maneja, y empiezan a echar a algunos periodistas que o comulgaban con la forma de hacer política de la gestión anterior, o comulgan con otra creencia, digamos, de lo que es la forma en la que se debe manejar el Estado. Muy bien, entonces compran los medios el gobierno. El gobierno eso compra no es periodismo, los medios. Eso no es periodismo. Eso no tiene nada que ver con periodismo. Por lo pronto, la empresa que hace no tiene que tener un conflicto de intereses. Si la empresa que hace periodismo al mismo tiempo es, no sé, contratista de obra pública, o tiene una empresa regulada por el Estado, o mucho peor, es del partido político del gobernador, eso no es periodismo, eso es propaganda. Por eso hay que entender claramente que periodismo no es oposición, periodismo no es oficialismo. Este es el punto. No es que hay periodismo militante de un sentido y periodismo militante del otro. Eso no es periodismo, eso es propaganda, que no está mal, no estoy diciendo que esté mal. De hecho, uno podría encontrarse que en el principio del periodismo de la Nación Argentina, Mariano Moreno era un militante de la revolución. Entonces, pero eso no es periodismo, eso es una forma lícita de llevar adelante una idea con una propaganda que, si es representando lo que la persona cree que realmente es bueno para el país, es totalmente lícito, en la medida que sea claro, que haya un contrato de lectura que se le diga a la sociedad: nosotros militamos por esta idea. En la medida que esa militancia no cree fantasías, es decir, no porque un opositor es opositor cuente mentiras sobre el opositor, es lícito, pero no es periodismo. Periodismo exige que no haya otro interés, que no sea el periodismo un medio para otros fines, tiene que ser un medio en sí mismo. Si vos fueras secretario de medios en la Nación, para el país, ¿cuál sería el criterio con el que manejarías la publicidad del gobierno? Porque viste que inclusive se ha levantado, bueno, no, creo que acá en Buenos Aires existe todavía la medición de qué medio tiene mayor tirada, qué medio tiene mayor repercusión. Eso, por ejemplo, en el interior, en todo el interior, no existe. O sea, nadie sabe si un podcast tiene más repercusión que un medio tradicional, como puede ser un diario, o nadie sabe si es que un programa de televisión en un medio poco, digamos, de poco renombre, en realidad tiene mucha medición. Entonces, a mí me parece que el secretario de medios no tendría que dedicarse a la compra de publicidad oficial. Me parece que el secretario de comunicación, entiendo que secretario de medios no hay, secretario de comunicación me refiero, tendría que dedicarse a la buena comunicación del gobierno. Y eso no tiene que ver con la publicidad. La comunicación del gobierno tiene que ver con la forma en que llega el mensaje de lo que hace el gobierno a la opinión pública, donde los medios son uno de los puentes de comunicación, no el único puente de comunicación. Yo creo que respecto de la publicidad oficial, simplemente lo que tendrían que hacer es lo mismo que hace Arcor
o que hace cualquier compañía privada, es tener una agencia de publicidad profesional que decide dónde invertir el dinero en función de lo que sería el target que busca para cada tipo de comunicación. Por ejemplo, si uno va a hacer una publicidad anunciándole a los jubilados que se va a pagar el día tal en lugar de cual, tendría que colocarla en mayor proporción en aquellos cuya audiencia es de mayor edad y no en la de medios juveniles. Si mañana va a ser que se va a votar los de 16 años en lugar de 18, no tendría que hacer publicidad en un medio cuya audiencia es más bien la tercera edad, sino buscar un medio juvenil donde la lógica... Tendríamos que empezar a medir eso, ¿no? Pero está totalmente medido. Todos los medios de comunicación publican publicidad de empresas privadas que eligen la publicidad profesionalmente en función del tipo de mensaje adecuado para el tipo de medio. Eso es, digamos, hace 50 años que se hace eso, o sea, no hay ninguna discusión. Yo creo que vos estás Salta te cuento que no, en Salta lo también, están, la publicidad, Arcos hace publicidad en Salta y elegirá el canal de televisión de Salta y la radio de Salta que tenga más audiencia. Creo que de lo que vos estás hablando no tiene que ver con la publicidad, tiene que ver con la corrupción. Son cosas como que no tenía que ver con el periodismo. No tiene nada que ver. A ver, corrupción hay en todos lados. Hay corrupción hasta en las actividades más loables. Hay corrupción en la fuerza de seguridad, hay corrupción en un hospital. Corrupción es algo que hay que continuamente combatir porque todos los seres humanos no son perfectos y hay defectos en todas las actividades. Entonces, tiene que haber continuamente un mecanismo de autocontrol. Nosotros, por ejemplo, tenemos un ombudsman aquí. O sea, y cuando nos equivocamos en la publicación de una información, pedimos disculpas. Entonces, no hay que confundir la mala praxis que se da en todas las actividades, en la política, en la medicina, en la educación, en la fuerza de seguridad. O sea, todas las actividades nobles tienen un componente de mala praxis. Y la lógica es que tiene que haber un sistema de autorregulación para que esa mala praxis sea continuamente combatida. Pero eso no tiene nada que ver con la buena práctica. Claro. Entonces, es decir, eso no es ni periodismo ni publicidad, eso no tiene nada que ver. Eso es corrupción, es un manejo espurio. Como te digo, exactamente igual, no hace falta hacerlo con publicidad. Que le voy a dar obra pública a una persona, no sé, Lázaro Báez, que me puso plata en la campaña, pero eso no tiene nada que ver con... Está lleno de prestadores de obra pública honestos, responsables, que hacen las cosas bien. Si no, las represas se caerían abajo, la central atómica explotaría. Es decir, creo que uno de los problemas es simplificar confundiendo una parte por el todo. Entonces, la corrupción es corrupción, la mala praxis es mala praxis y se da en todos lados. Entonces, creo que, volviendo al punto, cuando vos colocabas la palabra pauta, creo que han catequizado esa palabra equivalente a mala praxis. Sí, sí, efectivamente, bueno, fue una forma de agrupar una situación en la que algunos medios se veían como mirando para los costados y diciendo, bueno, qué de malo tiene, pero la terminaron demonizando la palabra. ¿Qué sentiste vos cuando, te tengo que redondear porque viste que el tiempo en televisión es tirano, me encantaría seguir conversando, pero ¿qué sentiste vos cuando Milei te acusó de ensobrado? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que vos le dirías al presidente a partir de esto que él te dijo? Exactamente lo mismo que hizo la Nata. O sea, yo creo que los periodistas con más años en esta profesión, porque se lo dijo a varias decenas de periodistas, no tengo el privilegio de ser el único. No, es verdad. Pero bueno, yo como la Nata adoptamos una posición que es hacerle un juicio al presidente por injurias para que demuestre que lo que él dice tiene algún fundamento. Y nosotros lo hicimos para dejar sentado de que no se puede insultar de esa manera sin pruebas. No busca ningún resarcimiento económico, de hecho si lo hubiera, en mi caso yo lo doné a la Academia Nacional de Periodismo. Ah, mira. Lo que buscamos es asumir que a lo mejor un periodista más joven o un periodista con menos trayectoria no tiene la posibilidad de llevar adelante un juicio contra un presidente o al mismo tiempo le resulta que si lo hace la empresa en la que está, a lo mejor lo despiden o lo miden mal o puede ser problemático. Entonces hay una tendencia a
ceder frente a hacer de cuenta que uno no lo escuchó. Y a mí me parece que los que tenemos más años en esto y que podemos tener, si vos querés, un poquito más de posibilidades de defendernos, tenemos la obligación de llevar adelante un reclamo por todos los otros que no tienen la posibilidad de defenderse, que es lo que estamos haciendo. Desgraciadamente la Nata en este momento está pasando una situación de salud muy compleja, que espero que se reponga, pero bueno, fueron los dos que llevamos adelante un juicio al presidente. Perfil ha llevado muchos juicios adelante para presidente. Te quiero colocar en el caso de Menem, llegamos hasta el Tribunal de San José de Costa Rica y ganamos el juicio. En el caso de Kirchner, en la Corte Suprema de Justicia. Son juicios que vos te hagas una idea, tardan 10, 15, 20 años. Tremendo. Entonces, cuando vos los haces, no estás buscando una un ventaja. Resarcimiento, claro. Lo que vos estás es tratando de crear un límite para que en el futuro no se pueda hacer lo mismo. Vos ten en cuenta que cada generación se sube a los hombros de la anterior. Entonces cada generación tiene la obligación de dejarle a la siguiente, en el caso nuestro, dejarle a los periodistas que vienen un poquito mejor nuestra profesión que la anterior. A veces no es fácil, muchas veces la situación de precariedad económica hace que la profesión se degrade y muchas veces es muy aprovechado por aquellos que, percibiendo la debilidad de los medios, tratan de aprovecharse para corromperlos. Obviamente en la situación de mayor fragilidad la posibilidad de la corrupción emerge más, porque hay muchos medios, me imagino medios de Salta, que a lo mejor el único ingreso que tienen es la publicidad pública, sí, eso es terminan lo que siendo absolutamente frágiles. Cuando nosotros le hicimos el juicio al kirchnerismo por la discriminación en la distribución de la publicidad oficial, había venido una comisión de la Sociedad Interamericana de Prensa, eran 10 integrantes, a hacer una auditoría porque había denuncias de discriminación con la publicidad pública, y el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa me dijo: usted debería hacerle juicio. Y yo le dije: mire, los juicios duran 20 años. Se nos van a asustar los anunciantes privados, vamos a gastar un montón de dinero en abogados, finalmente no vamos a recibir nada. Y él me dijo: pero ustedes pueden hacerlo porque tienen los recursos, claro, mientras que las radios del interior no pueden. Entonces ustedes tienen la obligación de hacerlo para dejar sentado que aquellos que no pueden hacer un juicio encuentren, una vez que la sentencia se convierta en que deje un legado, gocen de los mismos beneficios que no tienen porque no pueden hacer ese juicio. Entonces, cuando uno hace estos juicios, no es para obtener un beneficio personal, sino para dejar sentada una jurisprudencia para que en el futuro sea más fácil. Esto no quiere decir de que uno cura el problema para siempre. Por ejemplo, en el caso de la publicidad pública, logramos curarlo tanto con el gobierno de Macri como el gobierno de Alfredo Fernández. Ahora otra vez vuelve a aparecer el problema. Hay que volver a hacer otro juicio, pero en lugar de durar 20 años, va a durar 4, porque ya hay un precedente en la Corte Suprema de Justicia. Como siempre, la libertad hay que conseguirla, hay que lucharla, no es dada gratuitamente. La libertad siempre requiere una acción para conseguirla, hay que luchar por la libertad, no te la regala nadie. A nosotros en Salta nos pasó algo parecido como medios, como programa. En Opiniones Sanlorenseñas salimos a hablar acerca de un sistema de corrupción que había, y directamente los políticos nos hicieron el juicio a nosotros cuando nosotros destapamos la olla. Así que es tan importante para nosotros los pequeños programas, los que somos independientes, que los medios grandes y que tienen la posibilidad lleven adelante estas acciones, porque de alguna manera eso habla de que los medios no se quedan ni quietos, ni callados, ni sumisos, y que persiguen a toda costa la verdad. Bueno, el caso de que si un político le hace juicio a un medio es porque luego la justicia tendrá que demostrar que el medio lo que publicó es verdadero. Si lo que el medio publicó es verdadero, el político no le podrá hacer. Te cuento qué nos pasó a nosotros. La jueza nos absolvió porque no teníamos, o sea, habíamos llevado los testigos que aportaban, es más, los testigos del otro lado también aportaron a la veracidad de los hechos que habíamos demostrado nosotros, pero igual nos dijeron que teníamos que pagar una multa. O sea, no chocamos el auto, pero igual tenemos que pagar una multa. La justicia es increíble en Salta. Pero esto no quiere decir de que por ser periodista
se pueda publicar cualquier cosa. No, por supuesto que no. O sea, el periodista tiene que ser responsable de publicar informaciones que luego tengan un correlato que demuestren primero que no hay real malicia, es decir, que no está hecho con el objetivo de perjudicar expresamente a alguien, y que haya cierta razonabilidad entre lo que se dice y las evidencias. Y claro, y las evidencias, bueno, por eso te digo. Y hay también en el periodismo mala praxis. Sí, o sea, también. También hay en el periodismo mala praxis, como lo hay en los gobiernos, como volviendo a lo que decíamos antes, lo puede haber en un hospital, en una escuela. O sea, la mala praxis es común a todas las profesiones. La buena praxis es la mayoría en todas las profesiones. Es verdad. No, nosotros nos absolvieron, así que la buena praxis nuestra estuvo demostrada, por lo menos hasta ahí la pudimos demostrar. Te agradezco muchísimo, Jorge, que nos hayas dado esta entrevista. Nos diste un panorama muy claro de cómo viene manejándose el tema de la comunicación y los medios. Te felicito porque tenés, bueno, hay una editorial tremenda, ya vamos a hacer un poco el recorrido. Hermoso el lugar. Muchas gracias. Y por supuesto, seguramente nos vamos a volver a encontrar. Muchas gracias. A vos. Muchas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos el próximo sábado con más Opiniones Federales. Viejo Vizcacha es una edición limitada que surge a partir de 2 suelos de extrema altura ubicados en el Alto Valle Calchaquí. Criado 12 meses en barricas de roble francés, es un vino de un perfil más floral y toques especiados muy típicos. En boca es potente, intenso, buena textura y final largo.